Puede que ahora esté con otra, que suba fotos con ella, que parezca feliz, tranquilo, como si tú nunca hubieras existido. Y eso duele. Duele porque sientes que diste todo y que nada fue suficiente. Duele porque en el fondo sabes que, aunque lo niegues, aún esperas que regrese. Que un día, de pronto, aparezca con un mensaje, con una mirada, con una excusa. Que te diga lo que nunca dijo. Que te pida volver. Pero hay algo que nadie te dijo: no va a volver mientras tú lo esperes. No va a buscarte mientras tú sigas pendiente. Y no va a rogarte mientras sienta que te tiene, aunque ya no estés. Lo que voy a decirte no es lo que quieres oír, pero es lo que necesitas escuchar. Él no se fue porque dejaste de ser suficiente, se fue porque dejaste de ser un misterio. Y ahí es donde entra lo que Carl Jung descubrió: la mente humana no valora lo obvio. La atención constante, el amor disponible 24/7, la presencia garantizada, se vuelve invisible. El inconsciente masculino necesita escasez, contraste, desafío. Y tú, sin darte cuenta, te volviste paisaje. Familiar. Segura. Predecible. Pero si haces esto, si das el paso que te mostraré en este video, no solo dejarás de sufrir por su ausencia, lo obligarás a enfrentarla. Porque cuando una mujer aprende a retirarse sin hacer ruido, cuando entiende el poder del silencio emocional, cuando deja de hablarle y empieza a reconstruirse, su ausencia se vuelve más poderosa que cualquier palabra. Esto no es magia. Es psicología. Es neurobiología. Es arquetípico. No necesitas manipular. No necesitas rogar. No necesitas convertirte en otra para recuperarlo. Solo necesitas hacer lo que muy pocas mujeres se atreven a hacer: irte de verdad, mientras reconstruyes la mejor versión de ti. ¿Sabes qué pasa cuando él se da cuenta de que ya no estás ahí para validar su ego? Cuando nota que ya no le miras las historias, que ya no estás en línea, que no reaccionas, que no preguntas, que no persigues. La mente entra en caos. Se activa el instinto de pérdida. Se despierta la ansiedad. Y lo que parecía una nueva historia con otra, se empieza a llenar de sombras del pasado, de dudas, de comparaciones, de vacío. Ahí es cuando él te busca. No porque lo obligaste, sino porque tu transformación lo obligó a mirar lo que ya no puede alcanzar. Pero todo esto solo funciona si haces una cosa primero. Y en este video te voy a mostrar exactamente qué es lo que debes hacer, paso a paso, para provocar ese efecto psicológico de retorno, incluso si hoy parece imposible. Quédate. Porque esto no es un consejo más de amor. Es una guía para convertirte en esa mujer que ya no espera que le rueguen, porque ya aprendió a hacerse inolvidable. Hay momentos en la vida donde todo parece romperse: el amor, la confianza, la esperanza y el alma. Sientes que te arrancaron de golpe una parte de ti, como si te hubieran sustituido sin previo aviso, como si el amor que diste no valiera nada. Pero déjame decirte algo que tal vez aún no has entendido con el corazón: esto que hoy duele tanto no es el final de tu historia, es el nacimiento de tu poder. Estás en el borde. El lugar donde muchas se quiebran y se pierden, pero donde unas pocas renacen con una fuerza que ni ellas sabían que tenían. El punto de quiebre no es una tumba, es un umbral. Y lo que hagas ahora, en este cruce entre el vacío y la rabia, entre las lágrimas y el orgullo herido, definirá si vives encadenada a una historia pasada o si comienzas a escribir una completamente nueva. No importa si hoy te bloqueó, si eligió a otra, si hizo pedazos lo que juró cuidar. Eso no define tu valor. Lo que sí lo define es lo que decides hacer con ese dolor. Porque mientras algunas mendigan explicaciones, tú estás a punto de hacer algo que muy pocas se atreven: usar el abandono como impulso, no como excusa. El ego te grita que lo busques, que le escribas, que lo hagas recapacitar. Pero tu alma te susurra que te quedes quieta, que no mendigues amor, que te observes. Y ahí está la clave. Porque el verdadero cambio no empieza cuando él se arrepiente. Empieza cuando tú dejas de necesitar ese arrepentimiento para sanar. Hoy puedes seguir la ruta predecible: perseguir, explicar, rogar, esperar. O puedes elegir la ruta menos transitada: silenciarte, mirar hacia adentro y convertir tu ausencia en tu voz más poderosa. Sí, duele. Pero el dolor es solo una alarma. No estás rota, estás siendo rediseñada. Recuerda esto:
nadie te rompe sin que también te esté dando una oportunidad para reconstruirte. Lo que él destruyó, tú lo puedes transformar. Pero no para que vuelva, sino para que tú nunca más te vuelvas a ir de ti misma por quedarte con alguien que no supo quedarse contigo. Este es el inicio de todo. Y aunque ahora no lo veas, con el tiempo entenderás que este dolor era justo lo que necesitabas para despertar a la mujer que fuiste diseñada para ser. Porque a veces, perderlo a él es la única forma de encontrarte a ti. Hay un instante, justo después del abandono, donde el corazón entra en pánico. Y en medio de ese pánico, muchas mujeres cometen el error más común y más costoso, salir a perseguir lo que se está alejando. Como si con un mensaje más, una explicación más o una disculpa más se pudiera salvar lo que ya no quiere ser rescatado. Pero lo que no saben es que cada intento desesperado por retener, no detiene la pérdida, la acelera. Cuando él se va, tú corres detrás. Crees que si haces suficiente, si muestras cuánto te duele, cuánto te importa, él lo entenderá. Pero no lo hace. Porque lo que tú ves como entrega, él lo interpreta como desesperación. Y la desesperación es un lenguaje que el amor verdadero no habla. Cada vez que insistes, que le recuerdas que estás ahí, que esperas, que aún crees en él, no estás reconquistando. Estás entregando tu poder. Y cada acto de persecución te aleja más de ti, de tu centro, de tu dignidad. Él no te extraña porque no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Tu presencia es tan constante que se ha vuelto invisible. Lo que abunda, se ignora. Lo que persiste sin pausa, se da por hecho. Y lo más cruel es que mientras tú persigues con el corazón en la mano, él confirma que hizo lo correcto al irse. Porque todo ese ruido, toda esa urgencia emocional, no despierta su amor, despierta su incomodidad. Él no ve tu amor, ve tu vacío. Y el vacío asusta cuando se proyecta hacia otro esperando ser llenado. Perseguir cuando deberías soltar no es un acto de valentía. Es una traición silenciosa a ti misma. Es dejarte en segundo plano por alguien que ya te puso en último. Es gritar por atención en un lugar donde ya no eres escuchada. Y mientras más corres, más pierdes, el respeto, la paz, la esencia. Soltar no es rendirse. Es recuperar la claridad. Es entender que el amor verdadero no se ruega, se refleja. Y si tienes que correr detrás de alguien para que te mire, entonces no está viendo tu valor, solo tu necesidad. Hoy detente. Deja de perseguir. Porque lo que es tuyo por conexión no se aleja por ego. Y si se alejó, tal vez no era tuyo, o tal vez necesitaba soltarlo para que volviera distinto, si es que vuelve. Pero eso ya no importa. Lo que importa ahora no es él, es que tú recuperes la fuerza que perdiste al dejar de ser tu prioridad. Hay una mujer en ti que aún no ha dicho su última palabra. Y esa palabra no se dice con ruegos, se dice con transformación. Porque la que suelta, no pierde. La que suelta, se encuentra. Hay una fuerza que muchas mujeres aún no han aprendido a usar, y sin embargo, es una de las más poderosas que existen. No necesita gritos, ni reclamos, ni argumentos. No necesita explicaciones, justificaciones ni despedidas dramáticas. Solo necesita decisión y control. Se llama silencio emocional. Y cuando lo entiendes, cambia todo. Porque mientras tú hablas, él ignora. Mientras tú insistes, él se aleja. Mientras tú explicas, él se desconecta. Pero cuando tú callas, cuando desapareces de sus notificaciones, de sus chats, de sus rutinas, algo se rompe en su comodidad. Y en ese momento exacto, sin que lo sepas, dejas de ser invisible. Porque el silencio, cuando nace del amor propio, no es ausencia, es presencia aumentada. La mayoría cree que el silencio es vacío, que es perder. Pero en realidad es una estrategia de alto nivel emocional. Es como dejar de alimentar a una criatura que solo se acercaba cuando tenía hambre. El silencio corta el suministro. El silencio desarma. El silencio lo obliga a mirar hacia adentro, justo donde antes solo existía la certeza de que tú seguirías allí. No responder no es indiferencia. Es control. No escribirle no es frialdad. Es respeto por ti. No preguntar cómo está no es orgullo. Es inteligencia emocional. Porque cada vez que rompes el silencio solo para confirmar que aún estás disponible, le devuelves el poder que apenas estabas recuperando. Y él,
al sentirte cerca, no siente tu falta. Pero cuando tú desapareces sin escándalo, sin despedida, sin necesidad de venganza, lo obligas a convivir con su decisión. Y muchas veces, esa es la verdadera consecuencia. El silencio emocional es un espejo. Lo deja solo con sus pensamientos. Y si hay algo que incomoda al ego, es el eco de lo que no se dice. Porque mientras tú hablabas, él podía ignorar. Pero cuando tú callas, él empieza a escuchar. No se trata de fingir indiferencia. Se trata de no regalar más tu voz a quien no supo escucharla. Se trata de que tu energía ya no se gaste en palabras vacías, sino en reconstruirte. Porque mientras tú guardas silencio hacia afuera, hay una transformación que comienza a gritar hacia adentro. Tu postura cambia. Tu mirada se vuelve más firme. Tu energía empieza a subir. Y ese nuevo tú no necesita ser anunciada, se percibe. Él tal vez no lo diga, pero lo siente. Porque algo cambió. Ya no estás allí para validar su ego, para llenar sus vacíos. Y lo más probable es que comience a extrañar algo que antes no valoraba, tu presencia. Hoy te invito a entender que no hay mejor argumento que el silencio bien dirigido. No porque quieras manipular, sino porque estás harta de gritar donde no hay oídos. A partir de hoy, que tu silencio no sea castigo, sea declaración. Que tu ausencia no sea venganza, sea renacimiento. Y que tus palabras ya no busquen convencerlo a él, sino recordarte a ti quién eres. Porque hablar menos no es callar tu verdad. Es empezar a gritarla, con hechos. La mayoría de las mujeres, cuando son ignoradas, traicionadas o reemplazadas, reaccionan. Es instintivo. Se lanzan a reclamar, a exigir respuestas, a demostrar cuánto valen, creyendo que con más entrega lograrán más atención. Pero lo que no saben es que ese impulso, por más sincero que sea, no reconecta, repele. Lo que realmente mueve, sacude, cambia la dinámica entre tú y él, no es el exceso de presencia. Es la ausencia con propósito. Y ahí es donde entra en juego una herramienta poco comprendida pero profundamente poderosa, la psicología inversa con conciencia. No se trata de manipular, de jugar con sus emociones, de fingir algo que no sientes. Se trata de entender cómo funciona la mente humana y usar ese conocimiento para sanar, reconstruirte y, de paso, despertar en él algo que creía dormido. Porque cuando tú cambias la dinámica, él cambia la percepción. Cuando eras constante, predecible, disponible, él sabía lo que tenía y por eso dejó de verlo. Pero el día que dejas de aparecer, que ya no respondes como antes, que ya no estás para servirle de espejo emocional, ese día nace la incomodidad. Porque el cerebro humano está condicionado a reaccionar ante lo que se pierde, no ante lo que se tiene garantizado. Tu distancia lo confronta. Tu silencio lo obliga a crear historias. Tu ausencia lo saca de la zona cómoda. Y aunque no lo diga, lo siente. Siente el cambio. Siente que ya no es prioridad. Que algo se rompió, y no en ti, sino en la conexión que él daba por segura. Aquí no se trata de desaparecer para que vuelva. Se trata de desaparecer de su radar emocional para que tú vuelvas a tu centro. Es reconstrucción con estrategia. Porque mientras él espera la misma reacción de siempre, tú estás en proceso de evolución. Ya no gritas, ya no explicas, ya no insistes. Actúas. Transformas. Te elevas. Y esa nueva energía no se puede ocultar. Cambia tu manera de caminar, de hablar, de mirar. No porque estés fingiendo, sino porque estás regresando a ti. Y desde ese lugar ya no lo necesitas y es justo ahí donde él empieza a necesitarte. La psicología inversa con conciencia no es un truco. Es una consecuencia. Es lo que ocurre cuando una mujer deja de actuar desde la necesidad y comienza a actuar desde su amor propio. Es cuando dejas de intentar convencer y empiezas a inspirar. Cuando ya no quieres que te elijan, porque te estás eligiendo tú. Él no vuelve por lo que dijiste. Vuelve por lo que callaste. Por lo que cambió en ti mientras él no miraba. Vuelve por esa energía nueva que no entiende, pero que extraña. Y cuando regresa, ya no encuentra a la misma mujer. Encuentra a una más firme, más centrada, más completa. Y eso descoloca. Porque no supo valorarte antes. Y ahora, por primera vez, teme perderte de verdad. No es manipulación. Es conciencia.
No es estrategia vacía. Es transformación real. Porque tú ya no actúas para que él regrese. Actúas para que tú jamás te vuelvas a ir de ti misma. Hay una ley silenciosa que gobierna todas las relaciones humanas, aunque nadie la enseñe en la escuela. Lo que es escaso, se valora más. Lo que no está al alcance de todos, despierta deseo. Lo que es difícil de conseguir, se vuelve irresistible. Esta regla no falla con los bienes materiales, pero tampoco falla con las emociones. Durante demasiado tiempo fuiste abundante. Estabas siempre ahí. Respondías rápido, preguntabas cómo estaba, lo validabas, le ofrecías tu energía sin filtros. Creíste que eso era amor, cuando en realidad te estabas regalando. Y cuando algo se vuelve abundante, se convierte en parte del paisaje. Se deja de notar, se da por hecho, se subestima. Él no dejó de amarte de un día para otro. Simplemente dejó de sentir tu ausencia. Porque estabas tan presente, tan predecible, tan disponible, que perdiste el misterio. Y cuando una presencia se vuelve rutina, deja de provocar impacto. Pero hoy vas a revertir esa ecuación. La escasez emocional no es un juego. Es un ajuste de valor. Es cuando decides que tu energía ya no se reparte al azar. Que tu tiempo ya no se malgasta en quien no sabe apreciarlo. Que tus palabras ya no se entregan como si fueran aire. Empiezas a dosificar tu presencia como lo que es, un privilegio, no una obligación. Y es entonces cuando él empieza a notar lo que ya no tiene. Porque el ser humano no valora el aire hasta que se queda sin respirar. No aprecia el agua hasta que tiene sed. Y no percibe la diferencia de tu energía hasta que dejas de regalársela. La escasez emocional es una alarma silenciosa que se enciende en su mente. ¿Por qué ya no está? ¿Por qué no escribe? ¿Acaso ya no le importo? ¿Qué está pasando? Y en ese torbellino de preguntas, tú te vuelves un enigma. Dejas de ser predecible y te conviertes en impredecible. Ya no eres la que espera, eres la que se fue sin avisar. Y lo más impactante es que tú no lo haces para llamar su atención. Lo haces porque por fin estás atenta a ti. Porque entiendes que ser emocionalmente escasa no es volverte fría, sino selectiva. Ya no compartes tu energía con cualquiera. Ahora la inviertes en ti, en tu proceso, en tu crecimiento. Y mientras él intenta resolver el rompecabezas de tu distancia, tú estás construyendo una mujer tan completa que incluso si él vuelve, no sabrás si te alcanzará. Esta es la verdad que nadie dice, lo que es constante se acostumbra, pero lo que es raro se busca. Tú no estás aquí para estar disponible a toda hora. Estás aquí para aprender a ser tan valiosa, tan consciente de tu poder, que quien te quiera de verdad, tenga que merecerte. Porque cuando tú escaseas emocionalmente, no es porque te falte amor. Es porque por fin lo estás dirigiendo hacia el lugar correcto, hacia ti. Y desde esa escasez nace el magnetismo. Porque la mujer que ya no está para todos, es la que todos empiezan a buscar. No basta con desaparecer. No basta con callar. No basta con que él te extrañe si tú sigues siendo la misma que él dejó. El verdadero giro en esta historia comienza cuando tú decides renacer. No para demostrarle nada, no para que vuelva, no para herir su ego, sino porque has entendido que no puedes seguir viviendo como una versión reducida de ti misma solo para encajar en una relación que ya no existe. El renacimiento personal no es una venganza, es una revolución interna. Es cuando te miras al espejo y por fin te haces una sola pregunta honesta: ¿quién quiero ser ahora? No desde la carencia, no desde el dolor, sino desde una decisión radical de evolucionar. Porque si él ya no está, si se fue, si eligió a otra, si ignoró tu valor, entonces tú no puedes quedarte congelada en el tiempo, esperando que alguien te salve. Hoy entiendes que nadie viene a rescatarte. Solo tú puedes sacarte de ese lugar. Y eso es lo más poderoso de todo, que no necesitas que él regrese para sanar, necesitas que tú regreses a ti. Una mujer que renace no hace ruido. No publica indirectas, no busca llamar la atención, no simula felicidad. Se levanta temprano, se cuida el cuerpo, entrena su mente, sana sus heridas, cultiva su energía. Deja de preguntarse por qué él no la eligió y empieza a preguntarse por qué ella se eligió tan tarde. Y esa pregunta lo cambia todo. Porque cuando tú te enfocas en tu proceso de transformación real, sin máscaras ni urgencias, empiezas a atraer desde un lugar completamente distinto.
Ya no necesitas perseguir ni buscar aprobación. Tu sola presencia se vuelve suficiente. Se nota en tu postura, en tu mirada, en tu silencio. Porque ahora tu energía grita lo que tus palabras ya no dicen: ya no te necesito para sentirme valiosa. Él, desde lejos, siente el cambio. No porque le cuentes, sino porque lo intuye. Algo en ti ya no vibra como antes. Tu necesidad se apagó, tu obsesión murió, tu ansiedad se convirtió en enfoque. Y esa nueva tú es tan magnética, tan auténtica, tan firme, que incluso si él vuelve, ya no encuentra a la mujer que dejó. Encuentra a otra. Una que ya no espera, que ya no suplica, que ya no mendiga, porque ahora elige. Eso es el renacimiento personal. No una pose. No una estrategia. Es reconstrucción. Es valentía. Es la decisión de convertir el dolor en fuego, las lágrimas en impulso y la pérdida en propósito. Y lo más impactante de todo es que llega un momento en el que ya no importa si él regresa o no, porque tú ya no eres la misma mujer que soñaba con que volviera. Has crecido. Has sanado. Has recordado quién eras antes de olvidarte por amor. Y desde ahí, desde esa nueva versión de ti, todo cambia. Lo que atraes cambia. Lo que permites cambia. Lo que buscas cambia. Porque ya no quieres amor a cualquier precio, ahora solo aceptas amor a la altura de tu nueva vida. Ese es tu renacimiento. No para que él te vea, sino para que tú nunca más vuelvas a dejar de verte. El momento más poderoso de toda ruptura no es cuando él se va. Es cuando tú eliges no ir detrás. Es ahí donde nace el silencio estratégico. No ese silencio impulsivo que viene de la rabia o del orgullo herido, sino uno mucho más profundo. El que nace de haber entendido que ya no estás dispuesta a desperdiciar tu energía explicándole tu valor a quien no supo verlo cuando lo tenía. El silencio estratégico no es una reacción, es una postura. Es cuando dejas de dar explicaciones, no porque no las tengas, sino porque ya no las necesita. Porque algo en ti despertó y te diste cuenta de que cada mensaje, cada intento, cada disculpa, solo fortalecía el ego de quien ya se había ido. Y tú no estás aquí para inflar egos. Estás aquí para expandir tu alma. Él espera que reacciones. Que lo busques. Que preguntes por qué. Que te duela tanto como para seguir orbitando a su alrededor. Pero tú no caes en ese juego. Tú eliges el silencio como una forma de cerrar ciclos sin escándalos. Porque entendiste que no todas las batallas se ganan hablando, algunas se ganan desapareciendo. Y ese silencio pesa. Más de lo que imaginas. Porque mientras tú te reconstruyes en silencio, él se revuelca en preguntas. ¿Por qué ya no está? ¿Será que ya no me necesita? ¿Acaso me superó? ¿Habrá alguien más? No lo dice, pero lo piensa. No lo escribe, pero lo siente. Porque tú ya no estás donde solías estar, y ese cambio desconcierta. El silencio estratégico no es indiferencia. Es certeza. Certeza de que no necesitas gritar tu dolor para que sea válido. Certeza de que si alguien te quiere buscar, sabrá cómo hacerlo. Certeza de que tu valor no se mide por cuánto te esfuerzas en retener a quien no quiso quedarse. Y lo más impactante es esto: mientras él se pregunta qué pasó contigo, tú ya no te haces preguntas sobre él. Porque lo que en su mente es incertidumbre, en la tuya ya es claridad. Lo que para él es duda, para ti es cierre. Porque tú no estás esperando que regrese, estás ocupada construyendo algo que él no podrá alcanzar si sigues siendo el mismo, una mujer nueva, centrada, fuerte y libre. Ese es el verdadero poder del silencio estratégico. Que no se trata de obtener una respuesta. Se trata de convertirte en la única respuesta que realmente importa, la que tú te das a ti misma. Y cuando logras eso, cuando ya no estás atrapada en lo que fue, ni pendiente de lo que vendrá, entonces ocurre lo inesperado: él empieza a sentir tu ausencia como nunca sintió tu presencia. Y tú, desde tu nueva altura emocional, ya no estás esperando que vuelva. Estás decidiendo si esa historia merece un segundo capítulo, o si fue solo el prólogo del libro más importante de tu vida, el que estás escribiendo contigo como protagonista. Hay un momento en toda mujer que ha amado de verdad en el que se cansa. No de sentir, sino de insistir. No de amar, sino de mendigar. No de dar, sino de darlo todo y recibir migajas a cambio. Ese momento, aunque duele, es sagrado.
Porque marca el inicio del desapego activo, el momento exacto en el que dejas de gritar donde nadie escucha y comienzas a hablar contigo misma, en silencio, pero con firmeza. Desapegarte no significa que ya no lo quieras. Significa que decides quererte más a ti. Que comprendes que hay batallas emocionales que no se ganan aferrándose, sino soltando. Que seguir insistiendo en un lugar donde ya no hay eco solo desgasta tu alma. Y tú ya no estás para desgastarte, estás para reconstruirte. El desapego activo es una elección diaria. Es mirar su foto y no reaccionar. Es ver sus mensajes antiguos y no responder ni con nostalgia ni con ira. Es recordar lo vivido sin necesidad de revivir lo que dolió. Porque ahora entiendes que el amor más sano no siempre es el que permanece, a veces es el que te enseña a soltar. Mientras muchas mujeres esperan señales, tú decides ser la señal. Mientras otras ruegan respuestas, tú encuentras la tuya, no vas a suplicar por atención donde ya no hay intención. Y si tienes que alejarte, lo harás sin espectáculo, sin rabia, sin drama, solo con la certeza de que no estás huyendo de alguien, estás volviendo a ti. Desapegarte no te convierte en fría ni en insensible. Te convierte en consciente. Te transforma en alguien que ha entendido que tu paz vale más que cualquier mensaje no respondido, cualquier promesa rota, cualquier disculpa que nunca llegó. Porque seguir esperando a quien ya no está emocionalmente es como gritar en una habitación vacía. Lo único que regresa es el eco de tu propia voz quebrada. Y tú ya no estás para repetir patrones. Estás para romperlos. Estás para demostrarte a ti misma que puedes sobrevivir sin ese amor, pero no sin tu respeto. Estás para recordar que el amor propio no se grita, se demuestra con acciones. Y el desapego activo es la acción más radical de amor propio que puedes hacer. Hoy decides retirarte, no porque hayas perdido, sino porque ya no estás dispuesta a perderte a ti. Hoy dejas de intentar convencerlo y empiezas a convencerte. Dejas de esperar señales de vida en quien eligió ausentarse y empiezas a dar señales de poder a esa mujer dentro de ti que estuvo demasiado tiempo en pausa. No más gritos en el desierto. No más suspiros esperando respuestas. Hoy haces silencio, pero no por resignación. Lo haces porque por fin has entendido que no necesitas más ruido para sentirte viva. Solo necesitas una decisión, no volver jamás a poner tu valor en manos de quien no supo sostenerlo. Ese es el inicio del verdadero desapego. Y desde ahí, empieza tu libertad. Si estás aquí, es porque algo en ti ya despertó. Porque entendiste que seguir esperando ese mensaje, seguir revisando su perfil, seguir alimentando la esperanza de que vuelva, solo te estanca. Y hoy, por fin, vas a romper con eso. Este no es un reto cualquiera. Es una declaración silenciosa al mundo y a ti misma, ya no estás disponible para lo que no te nutre. Durante los próximos 7 días no vas a buscarlo. No vas a escribirle, no vas a responder indirectas, no vas a preguntarle a nadie por él. Vas a desaparecer emocionalmente de su radar, pero sobre todo, vas a reaparecer en tu vida. Porque esta semana no es para castigarlo a él. Es para reencontrarte tú. Cada día será un paso hacia tu reconstrucción. Y cada silencio será un ladrillo en la nueva estructura emocional que estás levantando. Puede parecer poco tiempo. Pero lo que harás en estos 7 días tiene más impacto que meses de súplica o espera. Porque lo que cambia tu vida no es cuánto lloras por lo que perdiste, sino cuánto actúas por lo que vas a ganar. En el día 1 sentirás el impulso de escribirle. Resistirlo será tu primera victoria. En el día 3, su ausencia empezará a pesar. Pero no como castigo, sino como confirmación de que era momento de sanar. En el día 5, comenzarás a notar algo distinto, ya no estás tan pendiente, ya no duele igual. Porque has empezado a ocupar ese espacio con algo más valioso que su recuerdo, tu propia atención. Y en el día 7, algo cambia. No afuera, adentro. Te das cuenta de que no lo necesitabas. Que sí, lo amaste. Que sí, lo intentaste. Pero ahora comprendes que lo que parecía una pérdida fue el inicio de una revolución interna. Descubres que puedes volver a ser tú sin tener que estar ligada a alguien más. Descubres que hay vida, propósito y dirección más allá de esa relación. Este reto es simple, pero no es fácil. Requiere valentía. Requiere disciplina emocional. Y sobre todo, requiere amor propio en su forma más cruda y real.
No vas a buscar venganza, ni validación, ni siquiera su reacción. Vas a buscarte a ti. Porque cada día que no cedes, cada impulso que transformas en acción, cada silencio que sostienes, te acerca más a tu nueva identidad, una mujer centrada, firme, brillante. Y si él regresa después de esos 7 días, que te encuentre irreconocible. No por un cambio superficial, sino porque algo en ti ya no está dispuesta a aceptar menos de lo que merece. Y si no vuelve, que no te encuentre deseando que lo haga. Que te encuentre ocupada viviendo una vida tan plena, que su ausencia ya no tenga espacio donde pesar. Este es tu entrenamiento. Tu campo de batalla silencioso. Tu pequeña revolución diaria. 7 días que no solo pueden devolverte el control, pueden devolverte a ti. Y esa, amiga, es la única victoria que vale la pena ganar. Si este video te hizo pensar, si alguna frase te sacudió por dentro o te mostró una verdad que necesitabas escuchar, no te lo quedes para ti. Suscríbete ahora mismo, porque aquí no venimos a dar consejos vacíos, venimos a despertar mujeres que están listas para recuperar su poder. Activa la campanita para que YouTube no te esconda este contenido y sigamos caminando juntas en este proceso de transformación emocional. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte del video te tocó más? ¿Qué decisión vas a tomar hoy por ti y para ti? Tu historia puede ser el faro que otra mujer necesita en este momento. Y si conoces a alguien que está mendigando amor sin saber que puede provocarlo con su renacimiento, comparte este video con ella. A veces, una sola verdad dicha a tiempo puede cambiarlo todo. Recuerda, la mujer que se transforma no suplica, se vuelve inolvidable. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, mantente inalcanzable.